Ok, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos en esta mañana a estudiar un tema que tiene que ver con el legalismo, se llama legalismo. Vamos a estar mirando una serie de textos bíblicos para aquellas personas que poco abren la Biblia. Recuerden que Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio están al comienzo de la Biblia. De hecho, son los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí vamos a estar mirando una serie de textos bíblicos. Para comenzar, vamos a ir al Nuevo Testamento, en la carta a los Gálatas, por favor. Carta a los Gálatas en el capítulo número 3. Dice Gálatas capítulo 3, verso 2. Esto, el apóstol Pablo aquí les hace una pregunta a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Les dice: esto solo quiero saber de vosotros. Y ahí la pregunta está con signo de interrogación, como quien dice: quiero que me contesten con sinceridad, con sentido común, esta pregunta que les voy a hacer. Dice el apóstol Pablo: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Una pregunta contundente para la iglesia de Galacia y para la iglesia de nuestros días. ¿Recibimos el Espíritu de Dios por las obras que hacemos o por el oír con fe la palabra de Dios? Aquí obras se refiere a todas esas cosas, obras religiosas, espirituales, que hace el hombre y que le atribuye a ellas poderes, a veces salvadores, poderes santificadores, poderes purificadores. En nuestros días podríamos decir que muchas de esas obras serían subir de rodillas a Monserrate, rezar 30 rosarios, 30 credos, cogernos las espaldas a fuete, diezmar, ofrendar, pactar, dar, etcétera, etcétera. Un montón de obras, diríamos, religiosas que hace el hombre y que les quiere atribuir, oído, poderes especiales espirituales. Obras. Ahora, en el cristianismo podemos encontrar dos extremos. Por un lado está el legalismo y por el otro lado está el libertinaje. Son dos extremos dañinos para el cristianismo. Todos los extremos, hemos escuchado decir, son malos. Dios no quiere que andemos en esos dos extremos. Dios quiere que tengamos una vida equilibrada, de acuerdo al Evangelio. Así que, entonces, ¿en qué consiste el legalismo? Consiste en atribuirles, recuerde, atribuirle poderes espirituales especiales a las obras piadosas o religiosas que comúnmente el hombre hace para agradar a Dios. Al hacer estas cosas, estamos afirmando que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue suficiente para la salvación del ser humano.
Cuando Cristo estaba expirando en la cruz del Calvario, pronunció las más excelsas de las palabras: consumado es. Recuerdan, consumado es, terminado es, la obra está terminada. La obra de salvación está completada. Entonces, fíjense, cuando nosotros, al hacer ciertas cosas religiosas que parecen piadosas o espirituales, llegamos a creer o llegamos a pensar que esas cosas nos pueden salvar o nos pueden ayudar para la salvación. En ese momento estamos agregándole algo más a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y estamos negando entonces las palabras de Cristo: consumado es, terminado es. Cristo fue suficiente. La obra de Cristo en el Calvario fue suficiente para nuestra salvación. No necesitamos agregarle nada más para ayudarle a Cristo a salvarnos. Esto o estas prácticas agreden, recuerden, agreden el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es como decirle: Cristo, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario no fue suficiente, le hizo falta algo, pero no te preocupes, Cristo, porque yo voy a ayudarle a completar ese poquito que le hizo falta. Es una agresión a la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a leer un texto bíblico para que entendamos el contexto de lo que vamos a estudiar en esta mañana. En el libro de Hechos, ahí el comienzo del Nuevo Testamento, está Hechos en el capítulo 15, por favor. Vamos a ver, repito, el contexto de por qué vamos a estudiar este tema y por qué está sucediendo y sucedió lo que vamos a estudiar. En Hechos 15, verso 1 dice la palabra de Dios: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: oído, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense, conforme al rito de Moisés, era un ritual, era un ceremonial. Entonces estos hombres, estos eran los fariseos o legalistas, podríamos llamar, le estaban advirtiendo al pueblo judío: si no se mandan circuncidar no pueden ser salvos. El verso dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿con quiénes? Con los fariseos, con los legalistas, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, porque esto se presentó en Antioquía. Les recuerdo que Antioquía fue el primer lugar donde por primera vez, por primera vez en la Biblia se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo. El primer nombre fue cristianos, no hubo ningún otro nombre primero. Cristianos se les llamó allí en Antioquía a los seguidores de Cristo. Dice: y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. El verso 3 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Gentiles eran los que no eran judíos, pero que se habían convertido, o sea, Dios los había salvado, son los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, con los gentiles, ¿no? Pero algunos de la secta de los fariseos o los legalistas que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo:
Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y esperaré sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiere a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, es decir, de idolatría, de fornicación o de impureza sexual, de ahogado y de sangre. Fíjense, prácticamente podríamos decir que en ese primer concilio allí en Jerusalén solamente se aprobó que estos tres mandatos pasasen de Moisés al Nuevo Testamento. Primero, idolatría, fornicación o impurezas, y la prohibición de comer sangre. La prohibición de comer sangre fue ratificada en Moisés porque fue dada muchos años antes a Noé y a toda su descendencia. Entonces, a raíz de esas cosas que estaban sucediendo, que algunos estaban enseñando que debían adoptarse leyes de Moisés para que los gentiles pudiesen ser salvos, entonces, como leímos, se realizó aquí el primer concilio o reunión de los apóstoles y líderes de la iglesia para acordar si era necesario incluir dentro de la nueva iglesia esas normas o leyes antiguas que se le habían dado a Moisés. Y ellos, como vimos, llegaron a la conclusión que no era necesario practicar, ni guardar, ni realizar ningún ritual o ceremonial para alcanzar la gracia de Dios, para alcanzar la salvación. Los apóstoles, repito, ellos, dice, guiados por el Espíritu Santo, acordaron, establecieron que no era necesario esos rituales, esas ceremonias, o esas costumbres o tradiciones antiguas para la salvación. Como vimos en el texto, que ellos decían y enseñaban que para poder ser salvos tenían que mandarse circuncidar. Era un ritual que fue dado al pueblo de Dios en la antigüedad para identificarlo. Resulta que hoy día, mis queridos hermanos, está sucediendo lo mismo en la iglesia de la actualidad. Está pasando lo mismo que pasó allí en aquella época de los fariseos. Se está enseñando en algunos lugares, por ejemplo, que para que usted pueda ser salvo necesita bautizarse. Les recuerdo, el bautismo es un ritual, es un ceremonial y no tiene ningún poder salvador, así como tampoco lo tenía la circuncisión, era un ritual. Pero en muchos sitios se enseña que usted necesita bautizarse para salvarse. ¿Qué tal
Imagínese usted que todos los bandidos, todos los sinvergüenzas del mundo se bautizaran. La pregunta es, ¿con eso es suficiente para salvarse? Recuerden, el bautismo no tiene poder espiritual de salvación, ni santificación, ni purificación. ¿Ustedes creen siquiera, ustedes se imaginan que con zambullir aquí a alguien en la pileta, con eso ya sus pecados le son perdonados? Por favor. El único poder que tiene esa agua es la de quitarles el mugre, pero no les va a borrar sus pecados. El bautismo, recuerden, es una expresión externa de algo que ha sucedido dentro de nuestro corazón. O sea, usted se bautiza no para salvarse, se bautiza porque ya es salvo. Es una manifestación pública de que usted está diciendo públicamente que usted es hijo de Dios y que Dios es su Padre. Pero no tiene, oído, ningún poder salvador, ni santificador, ni purificador. Es una manifestación, decía, externa de algo que ya ha sucedido internamente en cada uno de nuestros corazones. Ese es el poder o el significado del bautismo. El mismo poder que tenía ya la circuncisión. Ellos con circuncidarse no solamente por eso se iban a salvar, no, era un ritual, era un ceremonial. La Biblia enseña una sola forma, oído, la Biblia enseña una sola forma de hacernos hijos de Dios, una sola forma. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son todos? Todos, ¿cierto? Todos. No los de la iglesia fulana de tal, ni la iglesia otra, ni la otra iglesia, no. A todos los que le recibieron. ¿A quién? A Cristo, ¿cierto? A todos los que han recibido a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, el cristianismo o ser hechos hijos de Dios no lo recibimos por herencia. Es que yo soy hijo del pastor y entonces yo ya soy salvo. Yo soy hijo del líder, del profeta, del apóstol, entonces ya soy salvo. No. A todos los que creen en el nombre de Jesús y le han recibido como su único y suficiente Salvador, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia no enseña que todos somos hijos de Dios, ¿sabían eso? La Biblia no enseña que todos somos hijos de Dios. Tal vez enseñe que todos somos creación de Dios, pero es que recuerden, Dios también creó cucarachas, ratones, vacas, etcétera, etcétera. Y ellos, por el hecho de ser creación de Dios, automáticamente no los convierte en hijos de Dios. La Biblia enseña que hay unos hijos de Dios y hay otros hijos del diablo. Así que la paternidad universal no existe en la Biblia. A unos les dio potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. Así que al atribuirle a ciertas prácticas religiosas poderes salvadores, santificadores y purificadores, eso se llama legalismo y atenta o agrede la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo confrontó de una manera vehemente a todas estas personas, a estos judaizantes o fariseos que estaban enseñándole a la iglesia que deben hacer o practicar ciertas cosas religiosas para poder llegar a ser salvos. Miren, Gálatas, por favor, vamos a la carta a los Gálatas nuevamente en el capítulo 2, verso 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, oído, nadie, ¿quién es nadie? Nadie, por las obras de la ley, nadie será justificado, nadie. Miren lo que dice el verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la fe fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Perdón, si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Como dicen, más claro no canta una gallina. Si yo puedo ser salvo haciendo un montón de obras religiosas, entonces dice aquí la Biblia, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué? Si yo pudiese haber alcanzado la salvación haciendo otras cosas. La Biblia, la palabra de Dios es muy clara. El mensaje en toda la Biblia es que si creemos en Jesucristo, si creemos en su obra redentora, si le recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador, dice que nuestros pecados serán perdonados y seremos salvos de la condenación eterna. En toda la Biblia enseña esto. Absolutamente. Porque el texto que acabamos de leer nos está diciendo que si nosotros creemos o pensamos que por hacer alguna práctica, repito, religiosa, ritual, ceremonia u obra, podemos ayudarle a Cristo a salvarnos, porque es el pensamiento de muchos. Sí, claro, Cristo murió por mis pecados, pero yo tengo que ayudarle, porque lo que Él hizo está incompleto. Si pensamos eso, si creemos eso, recuerden, estamos agrediendo la obra de Cristo en la cruz del Calvario cuando dijo, terminado es, consumado es. Es decir, que si alguien piensa que por portarse bien en Semana Santa, por no comer hamburguesa el Viernes Santo, por el Viernes Santo estar muy juicioso, por ir de rodillas a Monserrate, por venir a la iglesia, por diezmar, por pactar, por ofrendar, si usted cree que por esas cosas usted puede ayudarle a Dios a salvarse, está muy equivocado y es un legalista. Y lo peor, recuerde, lo peor, está agrediendo la obra de Cristo. Todo lo que hizo en la cruz del Calvario no sirvió para nada, es como si fuese vano. Fíjense cómo el legalismo se ha introducido, ha entrado en la iglesia o ha penetrado las muchas iglesias cristianas en todo el mundo, donde se ha llegado a enseñar hasta que usted debe pactar, que usted debe diezmar, que usted debe ofrendar para ser salvo. ¿Cómo? O sea, ¿quién se le ocurre semejante herejía? Ustedes pueden ver en internet, en YouTube, hay por ahí un super apóstol, un super profeta de una mega iglesia que está enseñando una cosa pero totalmente aberrante. Está enseñando que el primer pecado en la Biblia, el pecado original, ¿sabe cuál es según ese super apóstol? Fue el no diezmar. Parece increíble, pero usted, repito, usted lo puede buscar ahí en YouTube y ahí está. Que el pecado original fue el no diezmar. Fíjense hasta dónde hemos llegado. ¿Hasta dónde ha llegado la iglesia del Señor Jesucristo? Bueno, y de hecho cualquier loco puede enseñar lo que quiera. Lo triste de esto, ¿sabe qué es lo triste? Los cientos y miles de personas, de seguidores de estos personajes que le creen semejante aberración, semejante despropósito. Otros dicen, si usted no hace parte de esta iglesia, si usted no es de nuestra denominación, usted se va a condenar. ¿Cómo les parece? ¿De cuándo acá una iglesia, de cuándo acá una denominación tiene el poder para salvar a una persona? ¿De cuándo acá un hombre se salva
por ser miembro de una denominación o de una iglesia. ¿De cuándo acá? Es increíble, mis queridos hermanos. Si usted no pacta, si usted no diezma, si usted no ofrenda, si usted no da, se va a condenar. ¿También han escuchado eso? Como quien dice, están vendiendo la salvación. Y volvemos a las indulgencias. El que tenga plata, entonces puede comprar su salvación. Y el que no tenga plata, pues para la paila ardiente, ¿cierto? Increíble, increíble. Esto no es más que una vil manipulación y legalismo. Nunca he oído, nunca nadie se va a salvar por dar, por ofrendar, por diezmar, por pactar, ni tampoco nadie se va a perder por eso. Todas esas cosas son obras, rituales, ceremonias, nada más. Así como esta, podemos mencionar un montón de prácticas o enseñanzas legalistas que se han introducido en la iglesia cristiana y han sido adoptadas en muchos casos como doctrina. Vamos a ver otro ejemplo, lo que es el legalismo en Mateo, en el capítulo 15, por favor, Evangelio de Mateo, capítulo 15, dice la palabra de Dios en el verso número 2. Aquí nuevamente los legalistas o los fariseos atacando al Señor Jesucristo, les decía, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ahora, ¿cuál es el contexto aquí? El hecho de lavarse las manos no está mal. De hecho, es una norma higiénica que todos deberíamos cumplir antes de ir a comer, bañarnos las manos. Pero el problema es que estos fariseos, estos legalistas, le atribuían al hecho de lavarse las manos un poder espiritual especial. Ellos pensaban o creían y enseñaban que usted se lavaba las manos, se comía el tamal o la empanada y entonces por dentro ya quedaba santificado, quedaba purificado. Normas rituales, ceremoniales que tenían principios diferentes. Ahora fíjense, ahí lo que el Señor Jesucristo le responde a estos fariseos y a estos legalistas. En el 15, en el verso 7, les dijo el Señor: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué hicieron? Se ofendieron, se pusieron de mal genio. Mis queridos hermanos, igualmente sucede hoy día con los legalistas. Trate usted de decirles, trate de enseñarles que muchas de las obras que ellos están haciendo no sirven para nada y verá cómo se ponen. Si usted se descuida, lo linchan. Legalistas y fariseos. Ahora en el verso 13 dice: pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ahora este era un dicho que significaba que si si hacía algo que Dios no había mandado, pues no tenía ningún poder espiritual. Pero si se dejaba de hacer algo que Dios había mandado, eso sí iba a contar en el momento en que la persona tuviese delante de Dios. En el verso 14 dice, aquí está lo trágico, dice: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Ahí viene la tragedia del legalismo de los fariseos. Así que todas estas enseñanzas, les decía,
son enseñanzas basadas en un evangelio ¿de qué? De obras. Es decir, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, tiene que usar esto, no usar esto, comer esto, no comer aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Un evangelio basado en las obras. Como les decía, está sucediendo también hoy día en muchas de nuestras iglesias cristianas. Muchos vienen al servicio, bueno, cuando vienen al servicio, pero antes de salir de sus casas, ¿sabe qué? Hacen un poco la roña ya para llegar tarde, porque dicen, bueno, es que a mí me gusta es la predicación, porque es que la alabanza se demora mucho. La alabanza es muy larga y hay demasiado ruido, dicen algunos, y otros dicen, no, es que la alabanza con batería, eso como que eso no es de Dios. Esas personas como que yo creo que el Salmo 150 le arrancaron la hojita para no leerlo. Les recomiendo que lo lean en su casita si no lo han leído, el Salmo 150, cómo debe ser la alabanza. Entonces llegan tardecito para solamente escuchar la predicación, llegan al final de la predicación y escuchan el último regaño del pastor. Y ya dicen, ya se sienten que ya le cumplieron a Dios. Entonces ya tienen licencia para salir por la noche, echarse su canita al aire, porque ya le cumplieron. Pero yo quiero decirles, mis queridos hermanos, ¿quién les dijo o quién ha dicho que el venir a la iglesia o ir a la iglesia o asistir a la iglesia ya con eso es suficiente? Que eso tiene un poder salvador o santificador o purificador. Oído, no se me vayan a convertir en legalistas, porque eso es legalismo. Por usted venir a la iglesia, no se va a salvar por eso, ni se va a santificar, ni se va a purificar. Eso es legalismo. Legalismo. Otros creen que por leer la Biblia, por escuchar predicaciones allá desde la cama por internet, por escuchar música cristiana, ya con eso es suficiente. La pregunta es, ¿lo que ustedes están leyendo, están escuchando, es lo que están aplicando a sus vidas? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Continuemos con el Mateo 15, en el verso 15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Pregunto, ¿también vosotros sois sin entendimiento? No, ustedes no, estoy leyendo lo que dice la Biblia. ¿También ustedes están sin entendimiento? Yo no creo. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí se refiere está hablando aquí espiritualmente, porque físicamente sí nos va a contaminar, ¿verdad? Pero espiritualmente está hablándoles que no tenía ningún efecto espiritual el hecho de lavarse las manos. Ahora, ¿qué dijo aquí el Señor Jesús? Le decía, no entienden. Algunos no entienden, ni van a entender. Yo sé que aquí hay gente que tal vez, o que nos escuchan después, no van a entender esto. No van a entender esta enseñanza. ¿Saben por qué? Porque la palabra tiene un poder especial. La Biblia dice que la palabra de Dios la compara con una espada de 2 filos. ¿Recuerdan ese texto bíblico? Es una espada de 2 filos. ¿Saben qué significa esto? Que la palabra tiene el poder de revelar lo que está oculto en el corazón del hombre. Así como, por ejemplo, si usted le echa agua a un balde con cal, ¿saben qué va a pasar? Que va a salir calor de ahí. El agua revela lo que estaba oculto en esa cal. Así pasa con la palabra de Dios. La palabra revela lo que está oculto en el corazón del hombre.
Y esa misma palabra, oído, esa misma palabra que sirve para que algunos se acerquen a Dios, para que algunos busquen a Dios, para que algunos sean salvados, esa misma palabra sirve para que otros se alejen de Dios. La Biblia dice, Cristo vino para levantamiento, pero para caída también de otros. Y esta palabra está confrontando al legalista. Así que si hay legalismo en el corazón de alguien, esta palabra lo va a confrontar y tal vez no le entienda. ¿Sabe por qué? Porque se va a disgustar, se va a poner de mal genio, no le va a gustar, porque eso poder tiene la palabra de Dios. La mayoría, por no decir casi todos los textos que usan los legalistas, son textos mal interpretados o salidos de contexto, que tal vez tengan significado en un principio para algo diferente, pero no para lo que ellos lo usan. Por ejemplo, en muchos lugares de hoy día hay iglesias donde las mujeres les prohíben que se corten el pelo, les prohíben que usen aretes, que usen anillos. O sea que por ejemplo, un arete pequeñito, dice, esa mujer tiene pecados pequeñitos. La que llega con aretes grandes, esa mujer tiene pecados grandotes, porque y la favorita de todos, la popular, ¿cuál es? La mujer no debe usar pantalón, porque es una vestimenta de hombre y es una abominación delante de Dios. Miren, recuerden, todas estas enseñanzas son sacadas de contexto, cuyo principio es otra cosa diferente. Hoy vamos rápidamente, les voy a aclarar en los pantalones, pero hay un montón de normas y reglas en la antigüedad que tienen principios diferentes. Vamos a ir a Deuteronomio, por favor, Deuteronomio capítulo 22. Los legalistas, se lo saben de memoria, ese texto bíblico, Deuteronomio 22, 5, porque en todas las predicaciones se lo hacen leer en la iglesia, entonces se lo saben de memoria. Deuteronomio 22, 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Miren, la preocupación de Dios en ese momento, cuando estaba escribiendo este texto bíblico, estaba centrada en el hecho de que el hombre y la mujer deben vestirse de una manera que puedan ser claramente identificados como hombre y como mujer. Esa era la preocupación de Dios, para que no hubiese confusión de roles en aquel entonces, para que la gente, para que el pueblo pudiese identificar claramente el rol de mujer y el rol de hombre. Así que la referencia de aquí del texto en Deuteronomio no está dirigida específicamente a los pantalones, porque les recuerdo, cuando se escribió esto, los pantalones no existían, no se conocían los pantalones. Entonces, ¿cómo puede estar dirigida a los pantalones si no existía? No está dirigida a los pantalones, repito, sino más bien a formas, a formas y estilos femeninos que pudieran ser usados por el hombre, o a formas y estilos masculinos que pudieran ser usados por las mujeres. Esa es la referencia específica de este texto bíblico. ¿Y esto qué pasaba? Pues como les dije, esto contribuía a que la población, a que la gente confundiera a un hombre con una mujer por sus vestimentas, o crear amaneramientos en los hombres y en las mujeres, lo que se conoce como amachadas, lo que hoy conocemos popularmente con ese término. Entonces, realmente los pantalones no constituían necesariamente una vestimenta amachada para la mujer. Miren, una mujer puede vestir pantalón y tener ademanes que la caracterizan o la distinguen como una mujer, o una mujer puede usar vestido y tener ademanes que la identifican como hombre. Como dice el adagio, el traje no hace al monje. Así que por eso creemos y pensamos que esto no está dirigido específicamente a los pantalones.
en Deuteronomio 22:5. Lamentablemente, como les decía, este texto ha sido sacado de su contexto y ha sido aplicado literalmente para enseñar, para predicar y para exigir y para ordenar que la mujer no use pantalones porque es una abominación para Dios. Nada más sacado de su contexto. Ustedes han escuchado un adagio que dice: o todos en la cama o todos en el suelo, ¿cierto? Ahora, con base en ese adagio, yo quiero preguntarle a los legalistas algunas cosas que vamos a estudiar a continuación. Entonces, por ejemplo, si enseñamos, si predicamos, si exigimos que se debe cumplir Deuteronomio 22:5 al pie de la letra, la pregunta es: ¿por qué entonces las otras normas no las queremos enseñar o no las queremos cumplir? Como que dice, ¿por qué una cosa sí y la otra no? ¿Por qué solamente se enfocaron en los pantalones? ¿Y por qué las otras cosas no? Entonces, ahí está la pregunta. Miren, vamos a ver ejemplos. Éxodo, capítulo 21. Vamos a ver más normas que están ahí cerca también a los pantalones. Y esas normas no se enseñan, ni se exigen que se cumplan. Entonces, repito, la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué una cosa sí y por qué la otra no? Éxodo, capítulo 21. ¿Quiénes tenemos aquí hijas? ¿Quiénes tenemos hijas? Les tengo una buena noticia. Ustedes pueden conseguir un buen billete con sus hijas porque las pueden vender como esclavas. Bueno, algunos dirán, yo no la vendo, yo se la regalo. Fíjense, mire, Éxodo 21:7 es lo que dice, miren, 21:7 al 8 dice: y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Ahora, si yo enseño lo del pantalón, también puedo enseñar que yo puedo vender a mi hija. ¿Cuál es la diferencia si están ahí también? Están ahí en las leyes. Les decía, ¿por qué una cosa sí y por qué la otra no entonces? Esa es la pregunta que les debemos hacer a los fariseos, a los legalistas. ¿Por qué una cosa sí y por qué la otra no? Yo sé que para los pantalones les van a presentar un montón de argumentos, pero para estas otras cosas yo creo que no tienen las respuestas. Vamos a ver más. Levítico capítulo 25. A ver, aquí, ¿quién es extranjero? A ver, dos. Oído, dejen la mano levantada, porque esos dos muchachos a la salida del servicio los puede comprar el que quiera. Pilas, Pacho, lo va a comprar, hermano. ¿Eso está aquí en la Biblia? Miren, Levítico 25:44 dice, 25:44. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Fíjense, no podemos comprar colombianos, tenemos que comprar los que están a nuestros alrededores, venezolanos, brasileros, peruanos. ¿Qué dice el otro? El 45, por favor. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. ¿Quién está vendiendo hijos? ¿Podemos comprar hijos? ¿Por qué? Porque ahí está escrito en la Biblia. ¿Sí no está escrito en la Biblia? Así como está escrito en los pantalones de las mujeres, está escrito eso. Recuerden, esos tenían principios, tenía que ver con principios diferentes que un día estos vamos a estudiar, pero no aquí aplicados literalmente. Tenía que ver con la cultura también, la cultura, una cultura diferente a la nuestra. Entonces, ya sabe, ¿no, Pachito? Pilas a la salida porque... Vamos a ver otro, Éxodo capítulo 35.
¿Quiénes trabajan los sábados? ¿Quiénes trabajamos los sábados? Pues les tengo una mala noticia. Cuídense porque los van a matar. Claro, claro, miren lo que pasa, miren los que trabajan los sábados, vean, los que trabajan los sábados. 35:2. 6 días trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, ¿qué pasa? Morirá. Si usted no guarda el sábado, si usted trabaja el sábado, usted va a morir, pena de muerte. Si usted enciende un bombillito el sábado, pena de muerte. Porque el bombillo, usted al obturar el bombillo, ahí va a causar va a salir fuego, y el que prenda fuego el día sábado, pena de muerte. Las señoras que cocinan los sábados, por prender el fogón, pena de muerte. ¿Por qué no? ¿No está acaso ahí como lo de los pantalones? Esa es la pregunta, recuerdo, una pregunta más que les dejamos a los legalistas. ¿Por qué una cosa sí y por qué la otra no? Vamos a ver otro. ¿Quién le gusta la langosta? Camarones, el bagre. Pues les recuerdo que ustedes son una abominación para Dios por comer bagre, camarones, mariscos, langostas. Levítico capítulo 11, verso 12. Otra de las normas de las leyes mosaicas, mire: todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. El bagre no tiene escamas, sino los mariscos, camarones, eso es abominación. Y el que coma eso es un abominable delante de Dios. Está en las mismas circunstancias, en la misma posición que las mujeres que usan pantalón. Son iguales, son abominables delante de Dios. ¿Está escrito? Sí, ¿cierto? Pero recuerden, tiene que ver con principios diferentes. Esta sí, aquí yo creo que aquí sí vamos a caer, van a caer algunos. ¿Quién tiene como una medio joroba por ahí? Una jorobita. ¿Quién es como medio enano, como medio chiquito? ¿Quién? ¿Qué dice Henry? ¿Quién? ¿Habrá alguno por ahí que sea medio chiquito? Los sugieres van a tener un trabajo tremendo el próximo domingo. Tienen que controlarme. Los chiquitos, los enanitos no pueden entrar a la congregación. Los que llegan así como jorobaditos. Los que usan gafas para leer ya tienen como catarata y no pueden leer bien. Ojo, porque la Biblia dice que esos no pueden acercarse a Dios. Levítico capítulo 21, verso 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, es decir, con defectos, o varón que tenga quebrantadura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, como aquí habla como de catarata, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Bueno, los sugieres, ¿cómo van a hacer para controlarme eso, por favor? Vamos a tener que repartir guantes para la entrada de la iglesia para examinar a cada quien, porque según esto no pueden acercarse a Dios. Recuerden, esto causa risa, ¿cierto? Pero digamos, la intención no es causar risa, sino que entendamos por qué queremos exigir una sola cosa y las otras no. Santi, pilas, ¿no? La próxima semana, yo no sé cómo irá a venir, hermano. Unas plataformas bien altas para Santi. A ver, aquí otros más. ¿Quién se corta la barba? Mire, otra vez, dos veces. Los barbados que se cortan la barba. Los que se peluquean así como estilo militar, así bien rapados, aquí bien rapados. Ojo con esos, ojo con esos. No haréis, oído, Levítico 19, 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, es decir, raparse bien rapados. No harán eso. Ni dañaréis la punta de vuestra barba.
Oye, no se pueden afeitar la barba, mis queridos amigos, déjenla crecer así hasta como Moisés, hasta aquí, hasta donde llegue. Eso es abominación delante de Dios. Solo, o sea que solo los lampiños o los medio lampiños como yo vamos a ser salvos, porque los barbados, los peludos perdieron, van a perder el año. Ericillo, usted sí. A no ser que entre con peluca, hermano. Bueno, vamos a seguir a ver. Entonces les decía, la pregunta nuevamente, ¿por qué estas cosas no? O sea, ¿por qué estas cosas no aplican? Solamente aplica una, la de los pantalones, y las otras cosas, entonces, ¿dónde las dejamos? Esta está buena, vea. Levítico capítulo 11. ¿A quiénes les gusta el fútbol? ¿Quiénes han jugado fútbol? ¿Quiénes han sido arqueros? ¿Han cogido balones con su mano? Pues les tengo una mala noticia. Ustedes son una abominación para Dios. Pónganle cuidado y verá. Levítico 11:7. También el cerdo, aquí hablando de los animales prohibidos, hablando y dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía. Lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundo. Aquí viene lo que les dije. Resulta que la mayoría de los balones de fútbol los hacen con piel de cerdo. Y aquí dice que el que toque la piel de un cerdo muerto es una abominación. O sea que aquí hay un montón de inmundos porque han tocado la piel de un cerdo muerto. Otra vez, mis queridos hermanos, ¿por qué esto no? Pero lo otro sí. O todos en la cama o todos en el suelo, dice el adagio popular. Qué horrible, mis queridos hermanos, qué horrible que es el legalismo. Nosotros, así como el apóstol Pablo, predicamos contundentemente contra el legalismo, porque el legalismo y la mala doctrina es destructiva. Acaba con la vida de una persona, y no solo con la persona, sino acaba hasta con hogares, con familias. La mala doctrina, el legalismo, repito, es horrible. Fíjense cómo toman un solo texto, el de los pantalones, y quieren aplicarlo literalmente. Pero yo también quiero informarles para conocimiento que los pantalones tienen su origen hace unos 2600 años en un pueblo, en el pueblo celta, un pueblo pagano. Para aquellos que enseñan también que quieren prohibir un montón de cosas porque dicen que todo es pagano, pues los pantalones tienen un origen pagano. Así que quiero recordarles, antes de salir de la iglesia, por favor, todos me dejan los pantalones en la puerta para quemarlos porque son inmundos, son paganos. Otra vez más, ¿por qué una cosa sí y por qué la otra no? ¿Se dan cuenta? Evidentemente todas estas leyes que leímos tienen un principio, tienen una enseñanza que después vamos a estudiar, pero que los legalistas quieren darle una interpretación a su acomodo y literal para enseñar sus doctrinas y sus mandamientos inquebrantables para la iglesia de hoy, que si usted no hace esto, se condena. Recuerden, ninguna práctica religiosa, ni piadosa, ni ritual, ni ceremonial, ni costumbre, ni tradición, nada de eso tiene poder salvador. La salvación viene de Cristo, ¿cierto? Que murió en la cruz por nuestros pecados, que sufrió, sangró y murió para que por su sangre nuestros pecados fueran perdonados y no por hacer o dejar de hacer cualquier otra cosa. Entonces, recordemos, el concepto o el significado del legalismo es, les decía, el de concederle poderes espirituales especiales a las obras religiosas y piadosas que el hombre hace, o el de incluirle o atribuirle efectos de aprobación y merecimiento de los favores de Dios, de las bendiciones de Dios por hacer X
o Y práctica religiosa. Eso se llama legalismo y Dios no quiere que caminemos por ese extremo del legalismo. Después hablaremos del libertinaje, que es el otro extremo. Pero Dios no quiere que caminemos por ninguno de esos dos extremos, porque eso arruina nuestra vida, hace nuestra vida miserable. Y la Biblia dice que Cristo vino a darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia. Todas esas cosas no son más que legalismos. En la antigüedad lo conocíamos como los fariseísmos, los fariseos, aunque creían en Dios, pero ellos querían creer en Dios, pero obligar a la gente a cumplir estas cosas que fueron abolidas. Recuerden, la Biblia dice que en la antigüedad, que todas esas cosas antiguas, que todo lo antiguo dice que apuntaba, era una sombra, estaba apuntando a algo que iba a venir. ¿Quién era? Cristo. Eran sombras, y cuando Cristo vino, pues la sombra ya no tiene ningún valor ni significado, porque ya está el cuerpo, que es Cristo Jesús, quien está ya con nosotros y quien puede estar en el corazón de cada uno de nosotros si creemos en Él, si aceptamos su obra redentora y si le recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Él entrará en nuestra vida, en nuestro corazón, y morará allí por siempre. Amén.